Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Última ronda del torneo Tata Steel Chess India en su modalidad de partidas rápidas. Y vamos a ver el enfrentamiento entre Levon Aronian contra el gran maestro indio Arjun Erigaisi. Como podemos ver aquí en la tabla de posiciones, Arjun Erigaisi se encontraba líder, pero esta ronda número 9 y última del torneo. Y Levon Aronian, Pragnananda y Santosh Murat eran sus más cercanos perseguidores con 5 puntos. Por lo que Arjun únicamente necesitaba unas tablas en esta última partida para coronarse campeón de este evento en su modalidad de partidas rápidas. Como ya lo saben, el día de mañana se juegan las primeras 9 rondas de 18 de la modalidad de partidas Blitz que organiza este torneo. Tenemos también allá a Kartikeyan Murali con 4,5, igualmente Sam Shankland, Parham Maksudru 3,5, Lequan Liem con 3, Bhaskara Nadivan con 2 y la gran maestra femenina Vaishali Ramesh Babu con 1,5. Sin más, vamos a ver qué pasó en la partida. Abre con E4 aquí Aronian, E5, caballo F3 tocando el peón y caballo F6. Tenemos la defensa Petrov. Opta por caballo por E5 aquí Levon Aronian y D6. Fíjense que la jugada de 6 es necesaria para poder recuperar el peón, ya que si el negro juega aquí caballo por E4, permitiría la fuerte jugada dama E2. Ahora, ese caballo no se puede retirar porque existe una descubierta brutal. Así que el negro tendría que jugar como dama E7, pero tras dama por E4 y D6, que parece que intenta tomar ventaja de la clavada, y el negro va a recuperar su material, el blanco puede sostener con D4 y tras D por E5, D por E5, vemos que el blanco quedaría con peón de más. Por eso es que tras caballo por se juega D6 primero para recuperar el material. Tras caballo F3, ahora sí se puede comer. Aquí la jugada dama E2 ya no sería ningún problema, ya que tras dama E7 se defiende satisfactoriamente el caballo. Por ejemplo, D3, caballo F6 y no habría ningún problema. Por eso tras caballo por Aronian juega D4 y D5, ¿no? Pareciera un poco raro jugar con D6 y luego con D5, pero la jugada D6 fue necesaria para recuperar el peón en E4 y además con la jugada D5 se le da estabilidad al caballo D4, se iguala la presencia central aquí que tiene el blanco y además se extiende el alcance del alfil en F8. Alfil D3 tocando ahí y alfil D6. Enroque corto, C4 para intentar desestabilizar el caballo D4. Vemos que D por C se dejaría el caballo, así que C6 sosteniendo, torre 1 incrementando la presión sobre el caballo, alfil F5 sosteniendo, dama B3 intentando tomar ventaja de la última jugada que ha hecho el negro, ahora está tocando sobre el punto en B7 y ejerce un poco de presión sobre D5, dama D7 sosteniendo ese peón en B7 y alfil E3, caballo A6 para venir con el caballo a B4, intentar molestar por ahí al alfil de D3 y C por D5, C por D5. Fíjense que aquí comerse el peón se dejaría a la dama por el truco alfil por H2, jaque a la descubierta, tras caballo por dama por D5. Así que tras C por D, por eso juega A3 Aronian, evitando la jugada caballo B4, caballo C7 y alfil F1. El de B7 tampoco se lo puede comer porque permite torre B8 y queda cazada por completo esa dama, ¿no? Queda atrapada, no hay ninguna casilla de escape. Por eso tras caballo C7 juega alfil F1, torre 8 y caballo B2. A6, caballo por y decide comer de alfil aquí Arjun Erigaisi para intentar destruir la estructura de peones con alfil por F3. La flecha no. Caballo D5 tocando la dama. Alfil por peón por y D4. ¿Qué pasa si torre por E5? ¿Se puede comer ese peón o no se lo puede comerse? Y alfil F4 y tras torre 7 dama por B7 será una jugada muy fuerte. Se amenaza a comer en C7 eliminando el defensor del peón en A6. Y aquí el blanco prácticamente ya quedaría con peón de más. Por eso tras D por E5 intenta D4 Arjun. Pero torre D1, fuerte jugada de Aronian. Ahora no se puede capturar en E3 porque la dama queda colgando. Caballo E6 intenta sostener ese peón en D4. Pero Aronian decide capturar en D4 tras caballo por. Juega dama E3 para recuperar el material. Dice que aquí torre por E5 no sería posible, ya que tras torre por E4 estás tocando la dama y tocas el alfil, ¿no? Ganando pieza. Por eso, tras dama E3 juega alfil C6. Ya regresa el material, torre por E4. Dama E7 intentando meter presión sobre el peón en E5.
F4 sosteniendo ese peón y G6. Torre de 1, torre de 8 buscando el cambio, torre de 6, fuerte jugada, intentando utilizar esta casilla de apoyo para posteriormente, después de los cambios, apoyar el control sobre la columna D con una jugada como dama de 4, dama de 2. Torre por y torre por, ¿no? Aquí torre de 8 luchando por la columna y dama de 4, como les digo, ¿no? Y sosteniendo ese peón, decide comer Arjun para liquidar un poco la posición y dama de 6. Es interesante aquí la jugada dama H4 para meter un poco de presión ahí sobre F4. Además, la jugada de 7 no es posible por dama de 8 y se ganaría el peón. Bueno, pues Arjun jugó dama de 6, rey F2 de Aronian, evitando las entradas por E1, dama F5 intentando clavar ese peón en F4 y alfil E2. H5 para evitar la jugada G4 y H4. Dama E6, empieza a barajar un poco las piezas por ahí Arjun. E4 ganando espacio en el flanco de dama. Dama F5 y A4 aquí de Aronian. Aquí con este A4 le tiende una pequeña celada por ahí a Erigaisi. Desde el punto de vista objetivo, alfil F3 era la mejor jugada con la intención de remover uno de los defensores de la casilla de 7, de tal forma que el peón pueda llegar a coronar, ¿no? Meter un D7, D8 después de que se eliminen los alfiles, por ejemplo, alfil D7. En caso de que se decline el cambio, seguiría alfil por B7, ganando un peón. La jugada de Aronian es interesante, ¿no? Porque igual y si come aquí el negro en A4, pues perdería la partida en el acto, ya que tras la jugada B5 se toca el alfil y se está bloqueando la influencia que tiene el alfil de A4 sobre la casilla en D7, ¿no? Por ejemplo, tras algo como alfil por B5, pues prácticamente se pierde la partida, ya que tras D7 la coronación es imposible de detener. Tras la jugada B5, el módulo ya da aquí dama de 7 entregando la pieza. Tras dama por 4 quedas con pieza entera de más. Bueno, aquí tras A4, por eso no come Arjun, juega alfil de 7. Y dama E5 de Aronia, ¿no? Aquí había que jugar A5 ya para profilaxis, ¿no? Que en ningún momento vaya a ser posible la captura en A4. Y además, fija todos los peones en casilla blanca. De esta forma, serían objetivos fáciles de ataque para el alfil blanco, mientras que los peones del blanco en casilla negra estarían fuera del alcance del alfil en D7. Bueno, pues jugó dama E5 Aronian. Y aquí dama C2. Buena jugada de Arjun. Toca en A4 e introduce ideas como alfil G4. No va ahí para intentar tomar ventaja de la clavada. Dama E7 de Aronian. La verdad que era difícil encontrar este F5 que da el módulo en esta posición. Esto es una partida rápida, ¿no? 25 más 10 y hay que jugar un poco más por instinto, ¿no? Que por cálculo. Aquí se podía jugar con F5. Fíjense que en caso de algo como alfil por, permites el jaque, el rey G7, el peón avanza única a comer en D7 para que ese peón no corone, pero aquí quedas con pieza de más, ¿no? Así que tras la jugada F5, ¿qué pasa si comes de dama? Pues seguiría el cambio de damas. Y aquí es una línea un poco más larga, ¿no? Aquí seguiría A5 fijando las debilidades. Por ejemplo, rey F8 intentando llegar a tiempo ahí a parar el peón de D. Seguiría alfil F3 y tras alfil C8 defendiendo, el rey viene a B6 para ganar el peón de B7 y se ganaría la partida. Por ejemplo, tras una línea de este tipo, por ejemplo, para jugar G5 y crear un peón pasado, seguiría rey B6 entregando el de D6, pero ganando el de B7 y tras los cambios vemos que la intención es comer en A6 y coronar el peón de B. Así que tras F5 la mejor jugada aquí es G por F5. Tras lo cual seguiría dama E7 intentando desalojar ese alfil que está bloqueando el avance del peón. Por ejemplo, dama por A4 y alfil por H5 sería muy fuerte. Ahora amenazando con F7 con bastante presión sobre la posición de el negro, ¿no? Fíjense que es muy difícil defender ese peón en F7. En caso de alfil E6 incluso se puede comer. Y tras alfil por
D7 y se acaba la partida, ¿no? Bueno, aquí Aronian jugó dama E7. La verdad que era difícil, ¿no? Como les digo. Dama por A4 de Arjun que se come ese peón al mismo tiempo que defiende el alfil. Y rey G3 aquí de Leon Aronian. Alfil E6. Y alfil C4, interesante, ¿no? Fíjense qué jugada se amenaza a comer. Y tras F por E, dama por E6. Y me dirán, pero está colgando ese alfil, ¿no? Pasa hacia alfil por, seguiría D7. Se desmonta el bloqueo sobre la casilla D7. Y a la siguiente se corona, ¿no? Por ejemplo, jaque, rey H2, se queda sin jaques el negro. Y a la siguiente el blanco va a coronar con jaque. Bueno, tras alfil C4, le mete dama 3 aquí Arjun y Gaisi, rey H2 y dama por B4. Si Arjun come en B4 directamente sin insertar el jaque con dama 3, ahora en esta línea tras alfil por E3, no tendría esta jugada intermedia muy fuerte, dama por F4, que es vital para salvar la partida. Fíjense que aquí, tras alfil C4, vean qué precisión, ¿no? El jaque primero, provocando la jugada ya sea rey F2 o rey H2. Para que cuando come en B4, comer en F4 con jaque. Bueno, así que esa es la sutileza del jaque. Ahora sí vamos a regresar a la partida. Le mete dama por F4 jaque. Y aquí en caso de G3, pues ya permitiría es un perpetuo, ¿no? Con dama F2 y sería perpetua. Prácticamente no hay forma de escapar. Simplemente jaques en F2 y en F1. Así que tras dama por F4, Aronian intenta rey H3 y ahora un jaque muy preciso de Arjun. Dama de 3 jaque, ¿no? Intentando también en algunas líneas comer en E6. G3. Y ahora si gustan pueden pausar el video y tratar de encontrar la única jugada que hace tablas para el negro. Bien, ahora sí, ya la voy a mostrar. No es dama por E6, porque tras los cambios, el peón de D corona, ¿no? No llega a tiempo al rey. Igualmente aquí tras la jugada G3, en caso de, tras la jugada G3, en caso de F por E6, seguiría D7 con coronación imparable, ¿no? Además con jaque. Así que tras G3, la única jugada que hace tablas es dama F3, que defiende en F7 y amenaza mate con dama H1. Así que hay que entregar ese alfil, dama por y jaque en D8 de Aronian. ¿Qué pasa si se cambian las damas? Pues pierdes la partida, ¿no? Tras D7 el rey llega a tiempo para el peón y el negro queda con todos los peones de más. Por eso mete este jaque Aronian, dama F8 y dama C7, intentando apoyar el avance de los peones. Pero ahora le permite el jaque a Arjun en F1, única rey H2 y se viene el perpetuo, ¿no? Que ya vimos hace poco. Tras dama F2 acuerdan las tablas, con lo que Arjun Erigaisi se corona campeón del Tata Steel Chess India en su modalidad de partidas rápidas. Mañana estaré subiendo algunas partidas de la modalidad de Blitz, ¿no? El ritmo de juego será 3+2. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.